Nuevo presenta La Defensa de la Fe, con el Padre Juan Rivas y la colaboración especial del Padre Flaviano Matulli. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dice: Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su Iglesia Santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. De este tema de la Iglesia nos va a hablar el Padre Amatulli en este programa, de cómo debemos de conocer a esa Iglesia y ese instrumento que Jesús nos ha dado y su importancia para nuestra vida. Acompáñenos, amigos, y como siempre, recuerda: tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. Iniciemos nuestro programa con consejos para el camino. El Padre Amatulli va a estar respondiendo a sus cartas. Estimado Padre, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué significa la cruz para nosotros los católicos? ¿Por qué los hermanos separados dicen que nosotros adoramos una cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue martirizado y que agarramos la cruz como suerte? Dicen que si nuestro Señor hubiera muerto en una silla eléctrica, entonces adoraríamos una sillita y la traeríamos en donde quiera. Dicen que no debemos tener nada de imágenes, y mucho menos una cruz. Le agradecería que conteste a mi pregunta, Silvia. Bien, esta es la manera de pensar de ellos. Pero la Biblia no piensa así. Es una idea de ellos. La cruz fue como un arma que mató a Jesús, entonces nosotros no tenemos que llevar la cruz. Bueno, así piensan ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Número uno, nosotros católicos no adoramos la cruz, tanto para empezar. Cuando el Viernes Santo se dice adoración de la cruz, no se está hablando de la cruz material, sino la cruz como símbolo de salvación, como Cristo muerto en la cruz. Esto es el sentido de la adoración de la cruz del Viernes Santo. No cruz material, sino la cruz como símbolo de salvación. Adoramos a Cristo muerto en la cruz. De todos modos, este rechazo que ciertos hermanos separados tienen hacia la cruz no tienen base bíblica. Según la Biblia, la cruz no fue el arma que mató a Jesús, no fue algo que había que despreciar, no. La cruz fue el instrumento mediante el cual Jesús salvó a la humanidad. Por toda respuesta Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. ¿Cómo Jesús se transformó en grano de trigo? ¿Cómo Jesús entró en la gloria? Mediante la cruz. Mediante la cruz Jesús entró en la gloria. Así que para nosotros la cruz es la puerta para la gloria, no es un arma. Otra idea muy importante, que en primera carta de San Pablo a los Corintios, de capítulo 1, del 17 en adelante, vemos cómo se habla con mucho entusiasmo de la cruz. La cruz que para los que se pierden huele a mal, para los que se salvan es poder de Dios, fuerza de Dios. En Marcos 8:34, si el grano de trigo, en Marcos 8:34 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Ahí está. Si alguien quiere, no dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que tome un palo, que tome un arma. No. Los primeros cristianos nunca entendieron la cruz como arma, como palo, como no. Como, precisamente, símbolo del cristianismo, símbolo de la voluntad de Dios. Como para Jesús la cruz fue la expresión del plan de Dios, así también para nosotros. Si tú quieres ser discípulo de Cristo, tome tu cruz. ¿Qué quiere decir? Acepta el plan de Dios. La cruz, símbolo del plan de Dios. En la Biblia nunca se habla de la cruz en un sentido negativo, sino siempre un sentido positivo, como símbolo del plan de Dios.
Cuando nosotros pensamos en la cruz, pensamos en Jesús muerto en la cruz, no la cruz desligada de Jesús, sino Jesús sobre la cruz. Estimado padre, resulta que un día iba a comenzar a rezar mi rosario cuando llamaron a la puerta y resultó que eran un par de testigos de Jehová. Yo les dije que si querían volver más tarde porque iba a empezar mi rosario. Entonces sacaron unas revistas y me dijeron que ahí hablaban del rosario y del Papa. En una de las revistas decía, ¿el Papa infalible? Yo les dije que ni ellos ni yo éramos nadie para juzgarlo. Ellos dijeron, no, si para juzgar solo Dios. Me preguntaron que si no me gustaría que me explicaran la Biblia, y yo les respondí que a diario recibía una clase en la iglesia. Por último me preguntaron que si no me gustaría ser testigo de Jehová, y les dije, soy católica por la gracia de Dios, y estoy muy orgullosa de serlo, y pienso seguir siendo católica hasta la muerte. Luego abrí mi mano y les enseñé el rosario y se fueron. Comencé a darle gracias a Dios porque no los traté mal como era mi costumbre, ya que antes sentía ganas de desbaratarlos, pero gracias a Dios y a la Virgen ya conservo la calma. Emma. Qué bien, precisamente así hay que hacer, esta es la actitud correcta. Compartir nuestra fe. Que ellos se den cuenta que nosotros tenemos nuestras ideas, nuestros principios, nuestros conocimientos, vamos a prepararnos, y cuando encuentran a un católico con cierta preparación, con cierto conocimiento, ven que no pueden hacer nada y se van. La solución está en el conocimiento, en el estudio. Claro, que usted necesita profundizar. Qué bueno que va a la iglesia, se está preparando, porque cuando sigue preparándose, allá le van a explicar precisamente quién es el Papa. El Papa es el sucesor de San Pedro. Jesús fundó la iglesia con 12 apóstoles como jefes, como podemos decir enviados especiales de parte de él con poderes especiales, y por encima de los apóstoles, uno de ellos llamado Pedro, y notamos realmente como la Biblia considera a Pedro, Jesús lo considera como jefe de todos. Tú eres Pedro, Kefas, roca, peña, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Mateo 16, 18. Así que Pedro es una persona importante, especial. Jesús funda la iglesia y encarga esta iglesia a Simón. Y para que se vea que Simón tiene un papel especial, le cambia el nombre, piedra. ¿Y por qué le pone piedra? Porque Cristo es la piedra angular. Y este hombre va a continuar la misión de Cristo. También Jesús es el buen pastor. Juan 10, versículo 11. Y nombra precisamente a este Simón pastor supremo. Juan 21, versículo 15 a 17. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y después notamos cómo también dice Jesús a Pedro, cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lucas 22, 32. Él tendrá que fortalecer a los hermanos. Así que Pedro tiene la misión de ser el continuador de Cristo, guiar a los hermanos, fortalecer en la fe a los hermanos, tener la unidad de la iglesia, una función muy grande. Y si este Pedro se puede equivocar en doctrina, no equivocar personalmente, hay que distinguir entre infalibilidad e impecabilidad. Lo que nosotros afirmamos es esto, que el Papa no puede equivocarse cuando enseña como pastor supremo de la iglesia, no puede equivocarse. No va a suceder como ellos, que dicen, 1914, fin del mundo, a la mera hora no hay nada, disculpe, nos equivocamos. 1975, fin del mundo, no, disculpe, nos equivocamos. En 1925 va a llegar los grandes profetas, en San Diego hicieron una grande mansión, y va a llegar los 3 grandes profetas, Abraham, Isaac y Jacob. No llegaron. Bueno, no llegaron, me pongo yo en su lugar. No, ¿qué pasó? En la Iglesia Católica decimos, Pedro no se puede equivocar cuando enseña como pastor supremo de la Iglesia. Y la historia lo demuestra. Ha habido errores personales.
El Papa es pecador. Siempre pide perdón a Dios al empezar una misa, cualquier acto litúrgico. Todos sabemos somos pecadores en la Iglesia Católica, pero una cosa es ser pecadores, otra cosa es equivocarse en la enseñanza. Lo que nosotros queremos decir es, Pedro no se equivoca cuando enseña como pastor supremo de la Iglesia. Infalibilidad una cosa, impecabilidad otra cosa. El Papa es pecador, pero no puede fallar, no puede equivocarse cuando enseña como pastor supremo de toda la Iglesia. Estimado Padre, quiero hacerle esta pregunta. Si una persona vive una vida bien con Dios, una vida católica, pero no está bautizada, cuando se muera, ¿esta persona se salvará o se condenará? Una amiga de Hombre Nuevo. Bien, sobre este punto, lo que sabemos es esto. Si un niño muere con el bautismo, seguramente se salva. Pero si muere sin bautismo, no sabemos, no tenemos idea. Es decir, ni la Biblia ni la tradición aclaran esto. Algunos teólogos, en tiempos pasados, pensaron en un limbo como lugar donde ni se goza ni se sufre, pero es una opinión personal de algunos teólogos, nada más. La doctrina católica no dice nada. Quiere decir, no podemos nosotros aumentar, no podemos solucionar problemas que no encontramos la solución en la Biblia, pero confiamos en Dios. Dios ama a todos los hombres. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Dios tendrá sus planes, Dios sabrá cómo solucionar este problema. No es un problema que interesa a nosotros. Lo que interesa a nosotros es conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Respecto a los niños que mueren sin bautismo, no sabemos. Y son muchos, fíjese bien. Hay problemas de los abortos. Hay problemas de los niños que mueren en el tercer mundo. Muchos mueren, muchísima gente, antes de llegar al uso de la razón. Pero no es un problema que nosotros tenemos que solucionar. Por eso la Biblia no nos dice nada, la tradición no dice nada, y dejamos así la cosa. Un día iba viajando en un camión hacia Chetumal, el sur de México, y cerca de mí había un señor que llevaba una Biblia. Yo le pregunté, disculpe usted, ¿en qué trabaja? Y me dice, soy pastor. Bueno, pastor o ganadero, porque parecía un campesino, parecía una persona del campo. Ah, no. Yo expliqué bien, porque la diferencia es esta. El pastor es el que tiene chivas, borregos, y ganadero el que tiene vacas. ¿Usted cómo trabaja? ¿En qué? Ah, no. Yo soy pastor de la gente. Ah, bien. ¿Y cómo se llama su iglesia? Me dijo un nombre muy raro. Bueno, y dice él, no, este nombre está en la Biblia, está escrito en la Biblia. Ah, bueno, pero no había leído, nunca había encontrado este nombre, un nombre muy raro. Bien, ¿y quién fundó esta iglesia? Y me dijo él, yo la fundé. Bueno, ¿y cómo fundaste la iglesia? Explícame un poquito. Es que yo estaba enfermo, era católico, borracho, nunca iba a la iglesia, estaba enfermo, y en la enfermedad le dije a Dios, Dios mío, ayúdame. Si me sano, yo fundo una iglesia. Me sané y fundé la iglesia. Fui a Mérida, compré una Biblia y empecé a leer, empecé a reunir la gente. Y en mi casa, en el patio de mi casa, hice una capilla de palma muy sencilla. Empecé a reunir la gente y a explicar. Pero, ¿y qué cosa explicaba usted? Ah, lo que yo entendía, cómo yo entendía. La Biblia tiene la palabra de Dios, la Biblia tiene la verdad. Aquí está todo, la Biblia dice todo. Como dice Jesús, un ciego guía a otro ciego. ¿Qué sabía de Biblia? Nada. Se metió de pastor. Ah, no, porque la Biblia dice todo. Y después dice él, yo empecé a cobrar el diezmo, no, porque el diezmo es sagrado, lo dice la Biblia, es para Dios. Y con el diezmo empecé a hacer la capilla de material. Actualmente yo dirijo unas 30 capillas, tengo unos 20, 30 pastores que yo dirijo, y va adelante la obra de Dios. Mira nomás. La Biblia es todo. La Biblia es el fundamento de todo. Otro error. Uno de los errores más comunes. Como si la Biblia fuera al origen de todo.
como si Jesús hubiera repartido Biblias. A ver, hermano, usted que está estudiando la Biblia, ¿quién hizo la Biblia? Ah, Jesús. Pero ¿cómo Jesús? ¿O cayó del cielo? No, los apóstoles. Pero ¿cómo los apóstoles hicieron la Biblia? Que a ver, por ejemplo, la carta a los hebreos, ¿quién la escribió? Ah, San Pablo. No, San Pablo, los estudiosos saben que se hizo el año 96 más o menos. También la segunda carta de San Pedro, el Apocalipsis, tantos libros. El mismo San Pablo, que fue un apóstol, cuando vio a Jesús, conoció a Jesús. No, hermano, andas mal. San Marcos no conoció a Jesús. San Lucas no conoció a Jesús. Aquí notamos una mentalidad mágica. Las sectas piensan que la Biblia cayó del cielo, que la Biblia es un libro escrito por los apóstoles o escrito por el mismo Jesús. Una enorme confusión. Por eso en las sectas nunca se habla del origen de la Biblia. La Biblia es importante, claro que es importante. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Jesús mandó a su iglesia predicar. Vayan, prediquen mi evangelio a toda criatura. Vayan, hablen de mí. Marcos 16:15. Hablen de mí, prediquen. Háganme presente en todo el mundo. La iglesia predicó. Los apóstoles predicaron. Los que escucharon a los apóstoles predicaron. San Pablo, ¿qué dice a Timoteo? Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que yo enseñé a ti, tú enséñalo a otros que merezcan confianza y eso se enseñan a otros. Eso llegará hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Jesús estará con su iglesia. Jesús va a orientar, va a animar mediante su espíritu. Jesús se hará presente en todo el mundo. Así que los apóstoles predicaron, los sucesores de los apóstoles predicaron, no escribieron, no fue su misión escribir, predicar, anunciar, y se formaron las comunidades cristianas. Y después, algo se empezó a escribir de lo que dijo Jesús. Pasaron los años y, especialmente durante las persecuciones, se empezaban a leer estos escritos, algunos escritos, en las comunidades cristianas. Hacían la cena del Señor, se reunían y leían algo, algún escrito. Pero, naturalmente, había diferencia. En una comunidad se leían algunos libros, en otra comunidad otros libros. Había mucha divergencia. Por ejemplo, en alguna comunidad se leía la vida que de los 12 apóstoles, que es un libro del primer siglo de la Iglesia, contemporáneo al Apocalipsis, contemporáneo a las cartas de San Juan, contemporáneo a la carta de San Pablo a los hebreos, que no fue escrito por San Pablo, fue después. Así. En otra parte se leía la primera carta de San Clemente, obispo de Roma. Así, muchos libros se leían. Pasaron los siglos y los obispos católicos quisieron poner un poco de orden. Ya se empezaron a considerar sagrados algunos libros. Como en el Antiguo Testamento, entre tantos libros del Antiguo Testamento, del antiguo pueblo de Dios, algunos libros fueron considerados sagrados. Así también en el nuevo pueblo de Dios, los obispos dicen, bueno, entre todos estos libros que se leen en las asambleas litúrgicas, que se leen en las comunidades cristianas, vamos a hacer una lista, vamos a aclarar, porque no había uniformidad. Sobre algunos libros no hubo ninguna duda, eran libros que en todas partes eran considerados como sagrados, lo que se llamaron libros protocanónicos. Canon, lista de los libros sagrados. Sobre algunos otros libros hubo alguna duda, por ejemplo, no sé yo, el Apocalipsis, carta a los hebreos, segunda carta de San Pedro, porque se veía claro que no había sido San Pedro escribir, no había sido San Pablo, había ciertas dudas. De todos modos, después se vio que eran buenos, habían ayudado a la comunidad cristiana. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron los obispos católicos? ¿Cuáles fueron los criterios? Criterio número 1, que estos libros presenten la doctrina apostólica que viene desde los apóstoles. Aunque el libro no fue escrito por un apóstol, que tenga doctrina apostólica, que venga desde los apóstoles. Número 2, que estos libros hayan ayudado a los cristianos durante las persecuciones. Así que con estos criterios, los obispos hicieron la lista de los libros sagrados inspirados por Dios. Y así surgió el canon del Nuevo Testamento, palabra de Dios, libros inspirados por Dios. Pero cuando los obispos hicieron esta lista, año 393, año 397, nos dijeron, de hoy en adelante ya no vale
la tradición, la enseñanza que viene desde los apóstoles. No, la enseñanza que viene desde los apóstoles, esta es la enseñanza básica. Jesús dijo, vayan y prediquen. Bueno, esta predicación desde un principio se llamó tradición. Primero la iglesia, después la tradición, después viene la Biblia como expresión de la tradición. Algunos dicen, pero la Biblia nunca dice tradición, que hay que guardar la tradición, que existe la tradición. La Biblia habla en contra de la tradición. No, la Biblia no habla en contra de la tradición. La Biblia habla en contra de la tradición humana, tradiciones de hombres. En Marcos capítulo 7, versículo 14, tradiciones de hombres, pero no la palabra de Dios, como se llamó desde un principio el Evangelio de Cristo, se llamó tradición. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, lo que yo recibí, yo transmití a ustedes, esa es la tradición. Segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por escrito. Así que, al principio hubo pura tradición. Tradición quiere decir evangelio que los apóstoles predicaron, no escribieron. Pura tradición. Cuando en la iglesia se habla de tradición, es el evangelio de Cristo que los apóstoles recibieron y transmitieron. Al principio, pura tradición. Después, poco a poco, algo se escribió y fue reconocido como algo importante, como palabra de Dios. Y esto se llamó Biblia, libros inspirados por Dios. Tanto que San Pablo dice, lo que han aprendido de nosotros de viva voz, y la tradición sigue adelante. Y por escrito, las cartas, lo que se puso por escrito fue reconocido como palabra de Dios. Entonces, para nosotros católicos es muy importante reconocer el papel de la iglesia. La iglesia sea en la transmisión del evangelio, que se llamó tradición, y sea después la iglesia, quiere decir los obispos católicos, año 393, año 397, concilio de Cartago, concilio de Hipona, donde se hace la lista del Nuevo Testamento, la lista de la Biblia. El papel de la iglesia y el papel de la tradición. La Biblia es el libro de la iglesia. Es la expresión más grande de la tradición. Así que para interpretar la Biblia, yo necesito saber qué dice la tradición. Porque no todo lo que se escribió en las primeras generaciones se llamó Biblia, no. Hay libros, por ejemplo, la de los dos apóstoles, la primera carta de San Clemente, las cartas de San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, el Pastor de Hermas, muchísimos libros que no formaron parte de la Biblia. Además hay otros libros que fueron rechazados como apócrifos. Entonces, los obispos católicos hicieron esta labor de escoger entre la tradición, entre la enseñanza que se estaba dando en la iglesia primitiva, algunos libros. Y después, ya que los obispos estaban encargados de defender la fe, también rechazaron los errores. Y aquellos libros que presentaban errores, aunque se llamaban Evangelio según Santo Tomás, Evangelio según San Pedro, se llamaban muchos apocalipsis que se escribieron, fueron rechazados por la iglesia. Libros apócrifos, de una forma oculta, presentan errores. Aquí vemos entonces como la Biblia es algo muy importante, pero como el libro de la iglesia, como la expresión más alta de la tradición. No es que una vez que tenemos la Biblia se acaba toda la tradición. No. Todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, háganlo. Filipenses 4:9. Aquí vemos claramente cómo San Pablo dice, hagan lo que yo escribí. No, hagan lo que han visto, lo que han escuchado. Esta es la tradición. La tradición sigue adelante. Todo lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y así adelante, otras citas, donde vemos cómo la tradición sigue adelante. La tradición es el Evangelio, que Cristo casó a los apóstoles recibieron y que se anunciará hasta el fin del mundo. Esta es la tradición. Cuando en la iglesia hablamos de tradición, no hablamos de costumbres, cosas humanas, son otras cosas. Cristo condena tradiciones de hombres, pero no condena el Evangelio que los apóstoles recibieron, que se llamó tradición desde un principio.
Gracias amigos por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y como siempre, recuerda. Tú puedes ser un hombre nuevo. Tú puedes ser una mujer nueva. Esto fue Hombre Nuevo, con el padre Juan Rivas. Hombre Nuevo presentó La Defensa de la Fe. Para solicitar copias de esta serie o para mayor información sobre otras series de la colección Hombre Nuevo, o si desea conocer acerca de los horarios y lugares en que se transmite la programación de Hombre Nuevo, escríbanos a Hombre Nuevo, P.O. Box 5445, El Monte, California, 91734.